Saludos a todos. En la presente investigación se explicará cómo la felicidad, la satisfacción con la vida y la gratitud podrían verse afectadas en los ciudadanos chilenos por la actual pandemia de COVID-19. Cabe mencionar que a modo de introducción se definirán las tres variables mencionadas anteriormente con el fin de contextualizar la investigación. El concepto de felicidad ha resultado complejo de describir, pero se puede entender como los pensamientos que las personas poseen respecto a las emociones que generan un bienestar profundo y duradero. Por cierto, se dice que una persona posee un elevado nivel de bienestar subjetivo si expresa que está satisfecho con su vida y frecuenta emociones positivas e infrecuentemente emociones negativas. Por el contrario, el individuo que expresa insatisfacción con su existencia, experimenta pocas emociones positivas y frecuentemente negativas, tiende a poseer un bienestar subjetivo decaído. Además, el bienestar psicológico también incluye sensaciones individuales de bienestar físico, psicológico y social. En cambio, para comprender el concepto de gratitud, se debe tener en cuenta que existen definiciones muy variadas de esta. Sin embargo, desde la perspectiva de las investigaciones, aquellas las clasifican como un rasgo o disposición y como un estado afectivo. La primera se refiere a la propensión a percibir y experimentar aprecio por lo bueno en la vida. Y el segundo apunta hacia una sensación que surge cuando la persona reconoce un resultado que valora como positivo. La pandemia y el efecto que ella tiene sobre la felicidad, la gratitud y la satisfacción con la vida es algo que va a continuar desarrollándose con el transcurso del tiempo, puesto que diariamente se informa sobre nuevos casos, formas de contagiarse, nuevos estudios, entre otros. Y en cierto modo, eso contribuye a que la población tenga constantemente una sensación de miedo y preocupación, pues podrían volverse el siguiente paciente contagiado por el virus. Se señala que el efecto de la pandemia trajo consigo una serie de malestares emocionales, sociales y problemas de salud mental, tales como la ansiedad y la depresión, sin dejar atrás esa incertidumbre que acompaña a la enfermedad, su rápida propagación y su alto grado de riesgo. Metodología. Esta investigación tiene un tipo de estudio correlacional, ya que tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. En ocasiones solo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre 3, 4 o más variables. Lo anterior se ve reflejado en que la investigación en cuestión busca conocer la relación que exista entre las variables felicidad, gratitud, satisfacción con la vida respecto al estado civil, nivel de estudios, ocupación e ingresos. Se demostrará si es que podría verse perjudicada la salud mental en el estudio en el contexto de pandemia, en cuanto a las variables felicidad, gratitud y satisfacción con la vida, ya que podrían resultar afectadas en los ciudadanos chilenos mayores de edad. Esta investigación es no experimental, porque se analizan solo fenómenos en su ambiente natural y no serán alterados. El concepto de variable dependiente felicidad se entiende como una serie de pensamientos sobre nuestras emociones que nos producen un bienestar interior, profundo y duradero, y será medida a través de la escala de felicidad. El concepto de la variable dependiente gratitud se entiende como el sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio a favor que nos ha hecho o ha querido hacer, y a corresponder a él de alguna manera, y será medida a través del cuestionario de gratitud CG6. Finalmente, el concepto de la variable dependiente satisfacción con la vida se entiende como la valoración sobre la propia vida que una persona realiza a través de un proceso de comparación con un criterio establecido en forma subjetiva y será medida a través de la escala de satisfacción con la vida, SWLS. En cambio, las variables independientes son estado civil, nivel de estudios y si son padres o no, los cuales fueron respondidas en la encuesta online que realizaron las personas. Además, esta es una investigación transaccional, ya que recolectan datos en un solo momento en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. En relación a este diseño de investigación, al obtener los resultados de la encuesta aplicada, serán los únicos datos recolectados
que se analizarán en este momento. Muestra. Es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos y que tienen que definirse y delimitarse de antemano con una precisión, además de ser representativos en la población. La muestra considera a personas adultas, hombres y mujeres, cuyas edades fluctúan desde los 18 años hasta mayores de 60 años. Se excluyen las personas menores de 18 años, también a personas que tengan algún daño a nivel cognitivo o alguna enfermedad limitante. La muestra utilizada es no probabilística. La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador. El interés de la investigación es por sujetos que participen de forma voluntaria y requerirá como mínimo 100 personas. Sin embargo, 1.852 personas participaron, las cuales poseen las siguientes características. La investigación logró recolectar una muestra de 1.864 sujetos, de los cuales utilizaron solo 1.854, ya que excluyen a las personas menores de 18 años. Por medio de los instrumentos de recolección de datos, se pudieron obtener características sociodemográficas de la muestra, que son las diversas comunas a nivel nacional de Chile y también de otros países cuyas edades fluctúan entre los 18 a 92 años, donde la media es de 35,75 años, la mediana es de 31 años, el modo es de 21 años y la desviación estándar de 14,91 años. Dentro de la actividad que realizan, el modo es trabajador dependiente con un 39,49%, que es la actividad que más se repite. Luego los estudiantes con un 26,5% y dueños de casa con un 14,9%. Otra característica es el estado civil y relación, donde el modo es de soltero con una relación de 33,8% y luego soltero sin relación con un 28,8% y casados con un 28,1%. Dentro del nivel de estudios, el modo es educación superior completa con un 31,4%, luego educación superior incompleta con 30,7% y enseñanza media completa con un 28,5%. Instrumento de recolección de datos. Se utilizará una escala de felicidad, cuestionario de gratitud, escala de satisfacción con la vida, para recoger los datos respecto al bienestar subjetivo, felicidad y gratitud. También para complementar una encuesta para conocer de forma general los datos sociodemográficos de cada participante. Escala de la felicidad. Es una escala de tipo Likert, de diferencial semántico, ya que tiene un conjunto de afirmaciones que proponen a la persona encuestada dos extremos de respuestas, no muy feliz o muy feliz. También como respuesta se escribe completamente o si no se escribe en lo absoluto. En donde se representan diferentes frases o preguntas, tiene 7 niveles de respuesta que van del 1 al 7. Cuestionario de gratitud CG6. Es una escala tipo Likert, consiste en plantear una afirmación y partir de esta Es una escala de tipo Likert, consiste en plantear una afirmación y a partir de esta se va a evaluar el nivel de acuerdo y desacuerdo, con respuesta de 7 niveles desde el 1 al 7. Se realizaron adaptaciones para efectos prácticos para tener un mejor entendimiento en el sistema de la encuesta online, pasando a ser una escala diferencial semántica. Escala de satisfacción con la vida. Es una escala de tipo Likert que consiste en plantear una afirmación y a partir de esta se va a evaluar el nivel de acuerdo y desacuerdo, con 7 niveles que parten del 1 al 7. También con efectos prácticos se tuvo que realizar modificaciones dejando solo los valores como respuesta y en los extremos totalmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo. Bueno, yo, Alison Ávila, continuaré con las técnicas de análisis de datos. En la investigación se utilizará el programa PSPP, el cual es de libre acceso y gratuito.
El PSBP es una herramienta para el análisis estadístico de los datos desarrollado como un proyecto de software libre. Lee los datos, los analiza de acuerdo a las instrucciones proporcionadas y escribe los resultados en un archivo de lista con una salida estándar o en una ventana de la pantalla gráfica. Genera tablas y gráficos como salida que se puede producir en varios tipos de formatos. Se utilizarán medidas de tendencias centrales tales como la media, que se refiere al valor característico de una serie de datos resultado de la suma de todas las observaciones dividido por el número total de datos. La mediana es el elemento de un conjunto de datos ordenados que deja a izquierda y derecha la mitad de los valores. La moda es el valor más repetido del conjunto de datos, es decir, el valor cuya frecuencia relativa es mayor. Las medidas de dispersión. La varianza mide la dispersión de los datos de una muestra respecto a la media, calculando la media de los cuadrados de la distancia de todos los datos. Desviación estándar. Es la medida de la dispersión asociada a la media. Mide el promedio de las desviaciones de los datos respecto a la media en las mismas unidades de los datos. Coeficiente de variación de Pearson. Mide la variación de los datos respecto a la media, sin tener en cuenta las unidades en las que están. Por otro lado, también se utilizó la simetría y la kurtosis, las cuales se ocupan para informar sobre la forma de distribución de una variable. Estas medidas permiten saber las características de su asimetría y homogeneidad sin necesidad de representarlos gráficamente. La simetría se define como la medida que indica la simetría de la distribución de una variable respecto a la media aritmética, sin necesidad de hacer la representación gráfica. Los coeficientes de asimetría indican si hay el mismo número de elementos a izquierda y derecha de la media. Y la kurtosis es una medida de forma que mide cuán escarpada o achatada está una curva o distribución. Este coeficiente indica la cantidad de datos que hay cercanos a la media, de manera que a mayor grado de kurtosis, más escarpada será la forma de la curva. También se utilizó la prueba ANOVA, la cual permite descubrir si los resultados de una prueba son significativos, es decir, permiten determinar si es necesario rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis alternativa. Y el test T-Student se utiliza para examinar las diferencias entre dos muestras independientes y pequeñas que tengan distribución normal y homogeneidad en sus varianzas. Siguiendo con la presentación que les habla Patricia Venegas, ahora les hablaré sobre los resultados de nuestra investigación de acuerdo a la encuesta aplicada según la actualidad de la pandemia por COVID-19. Se hizo de énfasis en 3 puntos importantes: lo emocional, lo familiar y lo económico. Y de acuerdo al punto de vista emocional, en lo muy negativo hay un 14.8%, donde 274 personas respondieron, negativo un 27.6%, donde 512 personas respondieron, en comparación con lo muy positivo, que fue un 1.1%, y lo positivo con un 6%, donde nos deja que más del 79% está dentro de lo negativo. Después, desde el punto de vista familiar, lo muy negativo es el 10%, negativo un 21.5%, en comparación con lo positivo, que es un 11.2%, y muy positivo un 2.2%, donde más del 67% está dentro de los rangos negativos. Desde el punto de vista económico, lo muy negativo de un 15.7%, negativo un 25.6%, en comparación con lo positivo, que es un 9.2%, y muy positivo 2.1%, lo que igual nos deja que aproximadamente el 72% de respuesta está dentro de los rangos muy negativo, negativo o algo negativo. También se realizó el análisis a través de la prueba estadística ANOVA de un factor,
y se obtuvieron diferentes resultados. Y en esta tabla se compara las diferentes medias que se obtuvieron de acuerdo a las variables dependientes felicidad, gratitud, satisfacción con la vida en relación a las independientes estado civil, actividad, nivel de estudios y nivel económico, donde se hace una comparación de las medias más altas con las medias más bajas. Según la variable estado civil, según la felicidad, el valor más alto fueron los viudos con relación, obteniendo una media de 5,38 con un N de 32, y la media más baja son los solteros sin relación con un 4,61 con un N de 532. Según la gratitud, la media más alta son los casados con un 5,84 con un N de 521 y el más bajo son los solteros sin relación con una media de 5,42. Según la satisfacción con la vida, los más altos son los casados en conjunto con los viudos sin relación con una media de 5,58 y el más bajo son los solteros sin relación con un 4,73, lo que se podría interpretar que las personas casadas en conjunto con los viudos sin relación podría ser que tengan mayor satisfacción con la vida en comparación con los solteros sin relación, y el hecho de no tener una relación que se da cuenta de que son las medias más bajas en las tres variables da cuenta de que podría ser un factor importante el no tener una relación con respecto a las variables indicadas. De acuerdo a la variable actividad, según la felicidad, la media más alta es de trabajador independiente con una media de 5,25 con un N de 218 y el valor más bajo son los estudiantes con una media de 4,58 con un N de 491, lo que se podría interpretar que son más felices los trabajadores independientes que los estudiantes, ya que el hecho de tener un trabajo, de percibir un sueldo, podría ser un factor importante en relación a la felicidad. De acuerdo a la gratitud, el valor más alto son los dueños de casa con un valor de 5,72 con un N de 276 y el valor más bajo de los cesantes con un 5,32 y un N de 89, lo que se podría interpretar que los dueños de casa tendrían mayor gratitud que las personas cesantes. Y de acuerdo a la satisfacción con la vida, según la media, la más alto serían los jubilados con un 5,42, con un N de 49, y el valor más bajo es de los cesantes con un valor de 4,67 y un N de 89. Lo que se repite entre la gratitud y satisfacción con la vida, que lo más bajo son los cesantes. Igual, según la satisfacción con la vida, podría ser de que tienen más satisfacción las personas que son jubiladas a comparación que los cesantes. Según la variable nivel de estudios, según la felicidad, el valor más alto son quienes tienen estudios superiores completos, con un valor de 5,32, con un N de 581, y el valor más bajo quienes tienen estudios superiores incompletos, con un valor de 4,65, con un N de 568, lo que podría ser interpretativa de que quienes tienen estudios superiores completos tendrían un mayor grado de felicidad que quienes tienen estudios superiores incompletos. También es importante mencionar que en el análisis de la ANOVA tiene una significancia de 0 y también todas las otras variables que fueron analizadas. Ahora va a seguir mi otra compañera con las conclusiones. Para concluir, el estudio buscó determinar el grado de asociación de la felicidad, gratitud y satisfacción con la vida de los chilenos mayores de edad. Respecto a las variables independientes, estado civil, nivel de estudios, ocupación e ingresos en el contexto de la pandemia de COVID-19. La felicidad, gratitud y satisfacción con la vida se encuentran con una tendencia a lo positivo, resultado que se escapa de las expectativas que se podrían haber tenido. El artículo de salud mental en tiempos de pandemia de la Clínica Las Condes expone sobre la preocupante salud mental que ya existía antes de que ocurriese la pandemia, donde el 15% de los chilenos mayores de edad podía padecer depresión, además de que las consultas psicológicas han aumentado durante el último tiempo. Asimismo, el estudio de la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica señala que la salud mental de los chilenos empeoró en abril tras la implementación de las cuarentenas, pues los síntomas de depresión llegan a un 46,7%.
Ambos estudios otorgan cifras desalentadoras respecto a la depresión de los chilenos, la cual haría que se esperasen cifras similares en cuanto a la felicidad, gratitud y satisfacción con la vida de las personas. Según los resultados obtenidos, se puede establecer una relación entre los valores de las variables dependientes, felicidad, gratitud y satisfacción con la vida, con las variables independientes, nivel de estudios y actividad. En el nivel de estudios, las medias más altas son de estudios superiores completos, estableciendo la similitud en el tipo de estudio, pero obteniendo medias diferentes. En la felicidad se obtuvo un 5,32, en la gratitud se obtuvo un 5,83 y en la satisfacción con la vida se obtuvo un 5,52. En relación con la actividad se obtuvieron resultados diferentes, donde la felicidad con respecto a la actividad fue de trabajador independiente con una media de 5,25. En la gratitud arrojó como resultado la actividad de dueños o dueñas de casa, con una media de 5,72, y en la satisfacción con la vida, la actividad fue de jubilados con un 5,42. Comparando estos resultados tanto en el nivel de estudios como en el tipo de actividad, los resultados más altos son en relación a la gratitud, los cuales son indicadores positivos en cuanto a la percepción de las personas. Además, hay que mencionar que en las comparaciones todas las medias son sobre los 5 puntos, lo que también es un indicador positivo. Finalmente, la encuesta realizada arrojó números que podrían hacer pensar que en realidad no todos los chilenos están sintiéndose mal emocionalmente. Todo esto se ve reflejado en los resultados obtenidos en cuanto a la variable felicidad, ya que se puede apreciar que tiene una mediana de 5,00, un modo de 5,50 y una desviación estándar de 1,21. A través de ello se puede deducir que los resultados obtenidos son positivos, ya que la mayoría de las respuestas estuvieron sobre la mediana. Es esperanzador hasta cierto punto que los resultados obtenidos en la actualidad reflejen una mejor percepción sobre la felicidad, gratitud y satisfacción con la vida, pues aquellas variables poseen una gran relevancia para afrontar el día a día.